sino para mí la estética mexicana tiene que ver con que se sienta hecha a mano, porque eso pues prácticamente somos, si vamos atrás, somos artesanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo. Yo soy el Mestizo Enmascarado y hoy tenemos la segunda parte de nuestra plática con Artie Rogue, un impresionante director de arte en la industria de la animación. Esta segunda parte de la conversación nos clavamos un poquito más en ideas detrás del hacer artístico de Artie. En particular, hablamos de la noción de la identidad mexicana en la producción, específicamente de animación, pero en realidad es algo que se traduce a muchos otros medios. Es una plática súper interesante. Artie tiene ahí varias ideas que creo que bien vale la pena que escuchen. Y bueno, definitivamente lo interesante sucede en esa parte de la conversación. Entonces los dejo para que escuchen a Artie. Tengo la impresión, sin saber, y ya tú me aclararás, pero que quizá en Huevo Cartoon te empezaste a sentir un poquito limitado de ese lado y era tiempo de ir a buscar algo diferente. Y Sí. ahora en tu rol como director de arte, ¿cómo te aseguras de que eso se mantenga, esta narrativa? Sí, haz de cuenta que cuando yo estaba en Huevo Cartoon, tuve contacto con Mighty y fue como teníamos ahí pláticas y yo iba a ir con ellos justamente, yo ya con Huevo Cartoon también hubo otros 2, 3 proyectos que ya no eran de huevos y ya empezaban como a explorar más cosas. Pero es lo que te digo, como yo estaba como atrapado entre dos estilos porque eran los dos directores de cabeza de ahí, no, yo estaba como en medio, entonces era como y Artie. Así como cuando en Los Simpson llega Lisa con Bart y la niña está pobre que dice, somos huérfanos. Sí. Sí, y él es Artie y ahí me dejan, ¿no? Sí. Yo como que ya tenía esta espinita de empezar a hacer mis cosas, ¿no? Pero tampoco lo hacía por una estabilidad económica y bla, bla, bla. Pero tuvimos como estas pláticas con Mighty y yo iba a empezar con ellos para hacer como dirección de arte de proyectitos 3D que tenían de comerciales. Al final fui con ellos. No te miento esta anécdota, que yo estaba en Querétaro en Huevo Cartón, fui un día a Guadalajara y ese día anunciaron pandemia y que todos iban a ir a home office. Okay. Entonces fui un solo día a Guadalajara, ahí a las oficinas de Mighty, y pues también muchas cosillas como que no se dieron. Estuve ahí con ellos en otro tipo de cositas. Estaba haciendo más como la parte de clean. Okay. Entonces era como de, esto no es como para lo que yo quería. Y no me sentía a gusto. Era algo que no quería hacer, porque si de por sí te digo que en ese momento yo ya quería como no enfocarme en el perfeccionismo y me pueden hacer clean, era como todo lo contrario, ¿no? Pero ya en ese momento, como en ese interpandémico también, me hablaron para hacer como cositas para otra película que no era de aquí, era como una coproducción con otro país y cosas así. Les dije a Mighty que pues tenía más bien como estos intereses y les seguí freelanceando a ellos, pero en esta onda de empezar a freelancear, como que empecé a tener más libertad con ellos, con Mighty como tal, y también como que como que empezó a funcionar más. Creo que viene siendo lo mismo, como que tuvimos libertad de ambas partes, que empezó a ser más smooth toda la parte de desarrollo, a la diferencia que cuando empecé, que era como de, es que solo están estos proyectos y haces esos proyectos, ¿no? Entonces yo le seguí freelanceando a Mighty mientras estaba como acá. Y ya después me volvieron a contactar Claudio Lispa para ver si podía hacer como otro freelancecito, pero yo ya estaba un poco más desocupado de acá. Entonces como que ya me empecé a involucrar más en la parte de Mighty. Y ya después fue como de tener estas pláticas para entrar directo con ellos y empujar. Yo tuve y he tenido así como 3
contactos de estudios grandes que me han dicho, sí, vente para acá, pero por una u otra razón no se dieron y también hubo algo que me limitó. O sea, podría decir que es un estudio muy chido, que no, digo, no son de aquí de México, pero era hacer props, llegar a hacer props y llegar como junior y llegar hasta cierto punto a hacer talachitas o cosas, lo que estaba haciendo en huevo. Entonces como que lo valoré y dije, no, porque acá en Mighty tienen como esta apertura de que quieren crecer y que tenemos como esta ondita de estamos como en el mismo canal de querer contar historias. También como son proyectos a menor escala de lo que te estoy hablando, pues es decir, hay un control un poquito más grande y como más posibilidad de expandirte y de proponer cosas visuales. Y era algo que yo quería en ese momento, entonces por eso como que lo decidí. Además, algo que quiero hacer suena como muy loco, pero es que así como Japón tiene una identidad visual, así como Europa tiene una identidad visual, buscar algo que sea un referente en México para tener una identidad visual. Suena súper loco y bien complicado, pero no sé, creo que por ahí se puede trabajar algo para buscar una identidad propia. Ya nosotros manejamos el país, ya demostramos que podemos hacer producciones grandes, ¿no? Ya demostraron que pueden hacer un huevo cartoon, que a pesar de que recibió hate y que eso es otro como algo que dices tú, oye, pues es que no es que huevo cartoon tenga una visibilidad. El hecho de que exista ese medio de arte es el que tiene la visibilidad. Y en lugar de darle como un hate, de decir, ay, es que es la misma película de huevos, deberías decir es que la animación está teniendo esta proyección, no huevo cartoon. Y eso te abre a ti a decir, está chido que se esté haciendo esto, entonces ya se hizo, vamos a hacer otra cosa. En lugar de estar como en esta pelea. Y está bien raro porque al estar como en medio, veo banda que se dedica al área de ilustración y en la ilustración todos son amor y se apoyan porque es la parte como más artística y la parte de animación ya cuando empieza lo técnico y todas estas pláticas 3D es como todo el mundo se odia, se dan críticas bien duras y entonces está como estar en el intermedio está chido porque empiezas como a ver más o menos panorama cómo va en animación, panorama cómo va en ilustración y uno de mis puntos es lo mismo, te decía, yin yang, cómo llegar ahí a un intermedio y empezar como a empujar. Claro. Entonces, la idea con Mighty pues es esa ahorita, tener como esta cosa de crecer como artistas. Si ellos se pueden beneficiar de mi forma de ver las cosas y yo me puedo beneficiar de poder explotar mi forma de ver las cosas, creo que es donde empezó como a funcionar. Muy chido. ¿Cómo lo mantengo? Justo eso. Entiendo que el cliente es el cliente y que tiene cierto estándar, pero al principio nos gusta como exponerles el por qué hicimos las cosas y me ha funcionado mucho, a lo mejor como esta plática que tenemos tú y yo, el explicarles el por qué tomé esa decisión de decirles, ¿sabes qué? Estoy haciendo un corredor de carreras, pero no te lo voy a hacer en una pista de carreras tradicional, sino te lo voy a hacer, no sé, en el espacio. Y decirles el por qué decidí el espacio, a lo mejor por decirles que es una idea de su mente de que me voy a inventar cosas, ¿no? Que supera esta barrera astral de la Tierra y que tienes una energía más grande que no se consume incluso en la Tierra, porque a lo mejor es Powerade o una cosa así para hablar de que te impulsa más, ¿no? Entonces ya el cliente como que empieza a entender o le empiezas también a dar esta cultura visual, que esa es como, creo, la chamba más fuerte, crecer el espectro visual de clientes, porque muchas veces los clientes pues no son artistas, solo fue alguien que dijo, quiero una animación para esto. O hay otros que sí, porque a lo mejor es como trabajar con otras casas productoras, trabajar como con cosas de series o de películas, y que sí lo tienen. Entonces es como empezar a que la cultura visual sea como lo que esté dominando y también que entiendan la conceptualización. Creo que para mí me ha ayudado mucho el tener claro el por qué hice las cosas, porque muchas veces que haces concept, no sabes por qué, te dicen haz una casa y diseñas la casa para que se vea bonita, pero no tiene un fundamento. O hasta va a sonar tonto, ¿no? Hiciste el edificio bien chido, pero no le pusiste puerta. Entonces ya no es funcional
y ya no va a poder contar la historia y a lo mejor ese edificio va a viajar por toda producción, se va a ir a animación y ya cuando vaya a querer entrar un personaje de animación a la casa va a decir, oh, ¿por dónde va a entrar este personaje? Claro. Y ya no va a ser funcional, se va a ver súper chido, pero no va a poder contar como la historia. Entonces, la idea ahorita que yo tengo con este rol de dirección de arte es empujar a que arte tenga más peso, porque realmente desde Huevo Cartoon sé que arte le dedican nada y que con 2 personas tienen para hacer todo el arte. Y hay pocos estudios que empiezan a empujar eso, que se dieron cuenta de que es una necesidad, que no es solo que el animador sea súper chido y que se anime fluido, sino que tenga la estética correcta. Eso es muy importante, que la estética sea la correcta para el proyecto, no la mejor, ni la más pulida, ni la más descuidada, ni la más fea, sino la estética correcta para que cuentes la historia como es y también con los presupuestos que hay en México. Entonces eso es como más importante todavía y por eso creo que estoy como a gusto en este puesto porque es otro reto para mí también saber, ok, vas a contar una historia, quieres ver cómo contar una historia y ahora tienes que hacer que esa historia se pueda contar de principio a fin con los presupuestos que hay en el país. Entonces ya empiezas como a generar un montón de preguntas, darle más importancia a arte. En Huevo Cartoon creo que pasaba que decían es que no podemos depender tanto de arte porque la producción tiene que correr ya. Entonces ya querían que eso va a sonar tonto, ¿no? Pero en 2 meses ya hubiera un personaje modelado porque a lo mejor el director no lo puede visualizar desde concept. Cuando era a lo mejor más fácil tomarnos esos 2 meses para abrirle la mente y mostrarle cómo funciona arte, porque le va a ayudar en los siguientes procesos a que empiece a tener como toda esta ideología de cómo funcionan las cosas desde un rough y que pueda entenderlo y no solo esperarse al producto final y que si no le gustó el producto final, regresarlo todo. Entonces, pues sí, te digo, trato como de manejarlo ahí. Desgraciadamente, por ejemplo, digo esto es como en producción, pero el cine, ahí hay un punto más grande y corrígeme si no, pero para mí, a diferencia de otros países, hacer cine en México, la ganancia está en hacer cine. Es decir, si tú vas a hacer una película, recurres a un fondo. Y la ganancia está en ganarse el fondo. Porque sabes que la película no va a tener un más allá y nadie lo va a apoyar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jalan el fondo y de ahí tienes que sacar tu sueldo y tu ganancia y un poco ya se limita a hacer animación, cuando en otros países el fondo sí es un apoyo para generar y la ganancia como tal sí viene después, cuando ya es la proyección, cuando se planteó bien todo. Y aquí en México lo que estamos viendo es, ya gané un fondo, ya gané el dinero y ese fue mi ganancia. Ya si la película le va bien o mal, no me importa ya, porque pues ya tuve mi ganancia. Entonces, claro. y del otro lado también, para la gente que cree como en eso, el poder hacer una película ya es su ganancia. Entonces, desgraciadamente aquí en el país es como hacer cine o poder hacer un proyecto ya es la ganancia. Desde el lado que lo veas, desde el lado de que bajaste el recurso y te clavaste el varo, o desde el lado en que pudiste ver tu proyecto y estás muy esperanzado porque al fin pudiste verlo materializado. Y en otros países no pasa eso porque saben que el arte es una necesidad básica también, entonces va a tener como cierta exponenciabilidad y que eso también va a contribuir como a la economía del país de cierta manera y no es como un punto y aparte donde dicen, ay, es que el gobierno tiene que gastarse cierto dinero en arte, entonces mete algo a ver quién, ya no nos importa el resultado, tú métele el dinero y dales lo que nos sobra. Entonces eso también lo empieza como a complicar un poquito, porque ya no depende mucho como de nosotros, claro. pero también es un factor que lidia bastante por acá. Sin duda, sin duda. Y otra vez hay varias ideas, está resultando en una plática súper interesante, hay varias ideas que me gustaría retomar. Ciertamente dejo solo como dato, que es un dato escuchado, que no es un dato verificado, sí. Pero por ahí alguien en una buena posición me comentaba que en términos del Producto Interno Bruto, las artes creativas, la industria del entretenimiento, es lo que le da a México el mejor retorno en inversión.
O sea, sabemos que el petróleo, sabemos que las remesas, sabemos que el turismo son la mayor parte de nuestro retorno, de nuestro Producto Interno Bruto, pero también hay una inversión enorme en Sí, esas industrias. Bueno, quizá en las remesas no, pero en la industria del petróleo, en la industria del turismo hay una inversión enorme. La industria del entretenimiento tiene una inversión bajísima y sin embargo, haciendo énfasis en lo que tú dices, por supuesto que lo consumimos y sí, estamos dispuestos a gastar tanto dinero en él que el retorno de inversión es increíble. Y sin embargo, no hay un pensamiento de industria, un pensamiento de crecimiento en general. Mighty, por ejemplo, me sí, parece de los estudios más inteligentes en ese aspecto, porque entienden la necesidad de un modelo económico funcional, ¿no? Pero bueno, simplemente para subrayar eso que decías, eso me parece súper importante. Hay otro par de puntos de los que hablabas y me voy a clavar en uno que es a título personal muy importante para mí. Hablabas de esta estética japonesa que ahora es súper reconocible, esta estética europea que es súper reconocible, lo mismo con la gringa, sí. y este afán, esta hambre de generar algo Límite. equivalente para nosotros, ¿no? Y me llama mucho la atención que digas eso porque es la razón de existir de Viva Calavera, de nuestro estudio, generar esta identidad mexicana que se manifiesta de muchas maneras y casualmente nosotros tenemos la suerte de colaborar contigo en específicamente en el proyecto de Rey Misterio que busca eso. Que lo consiga o no es súper Sí, discutible. Cómo se ve es esa diferente. identidad es otra cosa, pero lo estamos buscando. Y justamente me interesaría escuchar de ti eso. Hace poco salió la película de Encanto, ¿no? Ujú. Y tengo un gran amigo, Hernando Bamón, que espero algún día sea invitado aquí en el Cotorreo, que Uy, colaboró como consultant en Encanto, que además Encanto tiene esa característica de haber tenido muchos consultores colombianos, pero no necesariamente nadie en posiciones de dirección colombiano, ¿no? Y yo escuchaba hablar un poquito a Hernando y a otras personas sobre qué hacía Encanto colombiano, o qué le daba ese sabor colombiano, y yo decía, caray, pues es que muchas de esas cosas coinciden con México, donde marcamos la diferencia. Coco de Pixar, que se siente muy mexicana, pero bueno, ahí Adrián Molina, sí, de origen mexicano, contribuyó. Eh, ¿Cómo, y un poquito a lo que voy, perdón, ahí estoy un poquito no, rambling, está chido. pero ¿cómo se ve lo mexicano? ¿Cómo entiendes tú? Porque la industria japonesa tiene años y en el volumen vemos las Sí, coincidencias. Y la industria europea tiene años y en el volumen vemos las coincidencias. ¿Cómo se ve para ti? ¿Cómo imaginas que se destila lo mexicano? sí. Primero que tocar un punto ahorita que dijiste Encanto. Yo sentí Encanto más mexicana que colombiana, ¿Ok? justamente. ¿Ok? Interesante. La paleta de color, si no dices que es una arepa, puede ser una gordita. Esta idea de las baldosas es muy mexicana. El hecho de que hubiera mucha jacaranda, que la Ajá. jacaranda es un árbol pues más de acá también. ¿Ok? O más bien a lo mejor no lo interpretaron como jacaranda, pero el uso de usar ese color rosita morado, Yo vi que jacarandas, yo vi jacarandas, que también sí, es sí, nuestro sí, contexto, ¿no? Lo sí, vemos sí, como por nuestro mexicanos. contexto. Ajá. Entonces sí la sentí más mexicana Ok, incluso interesante. que colombiana. Digo, y también creo que es porque está aislada, es como no puedes ver más allá porque a lo mejor no estás abriendo este lado un poquito más oscuro Ok, de Colombia y es como, vamos a encerrarlos en un bosque y el bosque, bueno, es como muy genérico. Entonces los poquitos claro. elementos no tienen un contexto de comparación. Ok, Eh, y en cuanto a la estética mexicana, pasa algo muy curioso, porque me lo he preguntado un montón de veces. Incluso en Asia tenemos dos estéticas. La estética de live action, que es muy tranquila y que las tomas son impresionantes y que tiene una fotografía bastante atinada, ujú, y la estética de anime justamente, que es muchísimo más perspectiva forzada, más acción y que incluso en ritmo trabajan dos cosas diferentes. Es como una fotografía viva lo que hacen en live action, que es más plano, tranquilo y pasan muchísimas cosas, y en anime es todo lo contrario, hacer corte, 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 corte. Pero funciona dependiendo del medio. ujú, En Europa creo que funciona muy igual, incluso la paleta de color. Y en México tenemos tan mala fama que si para identificar a México son dos cosas, el tono sepia
Ajá, sí. que es horrible, y mayas o cultura prehispánica. Y hasta ahí se quedan los referentes de otro país a México. Si, por ejemplo, ahorita del que te hablé de Jacaranda lo escucha alguna otra persona, ni siquiera se va a dar cuenta que aquí son como los cherry blossom de Japón. Entonces ya tenemos ahí un culto, un algo que explotar. Y algo que a mí me gusta mucho, o para mí la descripción de la estética que debe manejar es imperfección, porque aquí no es perfecto. En Europa todo es como muy meticuloso, en Asia también es como dices tú, a gran volumen y también muy cuidado. Y algo que me gusta aquí es la imperfección, porque tenemos como, de por sí México, en el centro, en el sur y en el norte tienen diferente cultura, entonces no es lo mismo ver la cultura Tex-Mex de por allá que ver todo lo que viene siendo, te digo yo, por ejemplo, de acá en Michoacán, tengo una riqueza de pueblos mágicos bastante grande, donde hay como más naturaleza y como toda esta desconexión. Ya más cerca al norte, pues es más industria, entonces se pierde como esto mexicano, entonces ellos no tienen como todo esto que está abajo, pero luego te vas como a Yucatán, donde están como todos estos cenotes y toda esta cultura más acuosa. Pero si te fijas, en ningún momento estoy mencionando prehispánico ni nada por el estilo, estoy hablando de algo más contemporáneo. Entonces, también tenemos esta idea de que todo lo reparamos antes de comprar algo nuevo, a diferencia de Estados Unidos. Entonces, para mí México es este descuido, esta imperfección, que si es un personaje rompas la simetría y de un lado está un poquito más chuequito, que no necesariamente tenga que ser una perspectiva bien cuidada, sino tengas como esta licencia creativa, cuidando el límite de tener como cierto desequilibrio. También, por desgracia, colores como el azul turquesa y el rosa ya marcan México. Y está bien, pero podemos darle como cierta más variación. Te digo, acabo de mencionar Jacaranda. También tenemos estos celestes que están de los cenotes. Y empezar como a generar más riqueza. El problema es ese, que nosotros no tenemos como, siempre queremos imitar algo de otro lado. Entonces no nos damos como esa tarea de investigar o de generar como estas normas. Acá, por ejemplo, hay muchos textiles, los textiles purépechas. Si tú vas y ves el trabajo artesano purépecha, es un patrón repetitivo, pero también es descuidado porque obviamente es a mano, entonces tiene que haber cierto error. Y el hecho de que exista ese cierto error ya te da una riqueza al producto de saber que no se hizo a máquina, y eso le da una riqueza visual para mí interesante, que creo que es algo que se puede adaptar en animación, que haya ciertos errores o imperfecciones que tú pones intencionalmente para que no se sienta algo producido en masa, o darle una variación un poquito entre episodios si fuera una serie, porque dices, es que esto lo hizo un artesano, esto lo hizo artesano, ¿no? Como ejemplo, y esto lo hizo artesano. Y a pesar de que sí van como por el mismo estilo, pues ahí tienes como la identidad de cada uno. Claro. O tenemos estos murales también donde no necesariamente son hiperrealismos, que a diferencia de mucha de la cultura europea, aquí todo es más surrealista. Entonces el adaptar ese surrealismo a la narrativa va a ayudar, y no solo decir, es que tenemos mayas, que de por sí los mayas suena más como a una leyenda o a una historia universal, pero agarrar un surrealismo, o por ejemplo esto que dicen que los cenotes son como la puerta al inframundo, y saber que a lo mejor ahí hay un contexto que puedes utilizar y darle como toda esta vida, y empezar como a trabajarlo, o que en muchas de las culturas que se formaron aquí en México, incluso te hablan que el inframundo no es fuego, sino es agua, y que es todo lo contrario a que toda la cultura conoce. Le empiezas a dar la vuelta y empiezas como a alimentar narrativamente. Por eso digo, es como muy importante para mí que identifiques a México por un surrealismo. Para nosotros es súper común ver gente, este es un ejemplo bien raro, pero para nosotros es bien común ver payasos en los semáforos o gente que te esté pidiendo en los semáforos. Si tú te vas a una Europa y vienen, eso va a ser lo más surrealista que van a ver en la vida, porque allá no vas a encontrar a alguien haciendo malabares mientras estás en el carro. Entonces ya sacas algo de contexto, sacas algo fuera de su contexto y lo pones en un contexto nuevo, que lo que te digo, puedes hacer que la gente lo considere normal,
si llegas como a este punto intermedio. Entonces, no sé, siento que hay que buscar un surrealismo ahí muy interesante, buscar como esta imperfección, buscar que no todo se sienta como los gringos, súper tecnológico, súper bien cuidadito, sino para mí la estética mexicana tiene que ver con que se sienta hecha a mano, porque eso pues prácticamente somos, si vamos atrás, somos artesanos. Y esa es una gran diferencia a lo que hay en Estados Unidos, que ya creció a lo mejor con algo un poquito, digo, sí tuvieron como su bagaje y todo, pero ya ahorita se identifican más como algo más de producción, algo más pulcro, algo más limpio, lo mismo en Europa. En Japón incluso pues es como más de producir en masa o más como dedicarse a ser perfectos en lo que estás haciendo, pero aquí somos como gente que como lo estamos haciendo en animación, aprendiendo mientras lo estamos haciendo, entonces que se sienta como esta estética ahí un poquillo artesana, incluso tener texturas que se sientan como textiles, tenemos una riqueza de patrones impresionantes, replicar patrones en animación, en tipo de concept, creo que es algo que ahí se puede como explotar. Te digo, sigo ahorita como viendo qué onda, me gusta como mucho eso, pero sí, definitivamente para mí creo que va para allá, en sentirlo más artesano. Claro, claro. Está buenísimo. Me da muchísimo gusto porque hay varios puntos de coincidencia en lo que acabas de decir con nuestra visión y me da mucho gusto porque va a estar bien divertida la colaboración que vamos a Sí, tener sí. en este proyecto. Pero más allá de eso, también me da gusto saber que no en todo coincidimos, porque justamente de esa tensión es de donde sale mucha riqueza, que es algo que para mí yo también agregaría a la conversación. Esto que dices de el México del norte es muy diferente al México del sureste, es muy diferente al México del centro, y creo que eso es algo vital. Sí. Cuando en algún momento históricamente decidimos anclar la identidad de México a los pueblos prehispánicos, específicamente a la cultura maya, bueno, los mayas no llegaron al norte del país, ¿no? Es un contexto completamente diferente que sigue siendo México, ¿no? Y quizá inclusive el decirlo de esa manera, sigue siendo México, está mal, que es México, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. toda esta variedad, y esa variedad es parte de nuestra riqueza. Y yo pienso mucho, ahora que te escuchaba hablar, eh, por ejemplo, en el cómic europeo, que es un referente, el cómic francés Sí, específicamente, que es un referente que yo tengo y que conozco más o menos la cultura, y los cómics el arte de Enki Bilal es completamente diferente al arte de Loisel o al arte de un Uderzo Goscinny. Y creo que eso también es parte de lo que como mexicanos tenemos que rescatar. O sea, tu contexto en Michoacán es bien diferente a mi contexto urbano en la Ciudad de exacto. México y eso no está mal. No hay un No, solo México. Y de esa multitud de voces nace la identidad. Y creo que algo que históricamente no hicimos muy bien fue querer imponer, y ni siquiera a conciencia, creo yo, una sola estética, cuando la riqueza está en la variedad de voces también. sí, ¿no? Y que Japón lo tiene, lo que te decía. Puedes trabajar como esta estética en anime, pero alguien puede incluso replicar. Hay anime mucho de live action, o está lo que hace Makoto, que es más como sentimental y planos abiertos, pero de repente es más contemplativo. Entonces, dentro de eso mismo también hay una variedad personal, donde sí se empieza a sumar, como dices tú, somos historia y cada quien tiene como su personalidad, entonces tu personalidad a tu contexto, pero también, y justo creo que eso es importante, porque para mí todo el arte es relativo, no puede existir el arte aislado, necesitas un punto de referente para compararlo y para saber si es bueno o es malo. No puedo decir que es malo si no vi algo bueno y no puedo decir que es bueno si no vi algo malo. Entonces, igual funciona aquí. Si tenemos como estos puntos de referente de diferentes estéticas mexicanas, vamos a decir si es México, si es México, si es México, pero a mí me hace más clic a mí me hace más clic y empiezan como a generar pues más riqueza, y esta riqueza también te digo, te da puntos de comparativo, que digas, si es México, y rescato que lo angular del urbano está muy chido, y también como todo este ruido, porque puede ser como también que lo apoyes auditivamente, ¿no? Decir, y a lo mejor también me gusta toda la parte natural que está para el sur, etcétera, pero ya se empiezan como a hacer puntos comparativos que enriquecen, porque
es donde ya empiezan a generarse cosas un poquito más amplias, que es lo que pasa, por ejemplo, para mí con Ghibli, que puedes tener acción, pero también puedes tener contemplativo, puedes tener paisaje, entonces no es como que diga, es que yo solo soy acción y solo se dedica a hacer estas tomas de acción, mete como este romance, de repente también tiene una estética medio europea en la forma en que quiere generar sus fondos, pero eso es porque empieza como a tener estos referentes y siempre y cuando vayan en fin de la historia, digo también, si voy a hacer un corto o voy a hacer una película o un videojuego o cualquier producto que esté enfocado en el urbano chilango, pues tampoco vas a llegar con cosas muy naturales, ¿no? La misma historia va a tener su contexto, pero ya vamos a tener un abanico de ideas o recurrentes o referentes visuales a cuáles consultar. Claro, 100%. Y ahí, y retomo un poquito, y es interesante que hayas mencionado eso porque justamente Hernando Bahamón, platicando de Encanto ahí en alguna conversación, hablaba, y hay dos cosas. Hay una bien interesante porque él subrayaba que le parecía interesante que en Encanto habían tocado este lado oscuro de Colombia. Y me parece bien interesante la importancia del contexto desde donde se mira. Porque tú decías un poquito, yo no lo vi, pero él desde Sí, ¿no? su mirada colombiana lo alcanzó a ver, ¿no? Y creo que eso es súper importante, la cuestión del contexto, Sí, es cultural. que es cultural y que me lleva justamente, Hernando citaba a, me parece, Brad Bird, que hablaba de la versión definitiva, de cómo Disney tiene tanto peso y tanta fuerza que de pronto hacen algo y es la versión definitiva. Sí, México, para mucha gente en todo el mundo, es Coco, porque Disney Pixar marcó y dijo, esto es México. Y ahí yo enfatizo y regreso a lo importante de la multiplicidad de voces, ¿no? Nosotros no vemos un anime, no leemos un manga y decimos, este es Japón. No, sí, Japón es toda esa multiplicidad. toda esa cultura. Uh-huh. Y es bien importante para nosotros como creadores, y me acuerdo también de una plática que tuvimos aquí en el Cotorreo Creativo con Muma, con la cuestión de género, ¿no? De decir, ahora esta chava que fue directora, ella habla por todas las mujeres. No, ella habla por ella. Y entre Sí, y más una voces visión haya, general. exactamente, exactamente, ¿no? Es una perspectiva. Y creo que también eso es bien importante como para México, como creadores, animación, cómics, música, no importa. Y por ejemplo, la música creo que es algo que ha desarrollado muy bien a través de la historia. Es la multiplicidad de voces. No hay una visión de Sí, México. La visión urbana de México, de este estudio en esta producción, es esa que sumada con las otras genera una visión de México, ¿no? sí, sí, sí. Sí, no, y de acuerdo, por ejemplo, lo que dices de la música, puedes tener norteño, puedes tener cumbia, puedes tener la parte de sones. Entonces, todas tienen una identidad que dices, es México, pero no es lo mismo, Uh-huh. pero sabes que está ahí por un algo, por una esencia, por una sensación, pero tiene su individualismo también por el artista. Y que creo que va a funcionar muy igual acá. Eh, el punto es que también se arriesguen la gente o hacer como cultura estas nuevas escuelas a que está bien también ser como originales, porque Uh-huh. luego es como, quiero hacer un corto como Pixar y no sabes la cantidad de freelance que me ha llegado es que queremos hacer un cortometraje y queremos que los personajes sean estilo Pixar y yo, Claro, claro. al hecho de que ya empezar con eso, ya sabes, es que no tienes idea de qué quieres hacer, Sí, 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 sí. porque su referente es allá, ¿no? O incluso todo lo contrario, queremos que se vea como Ghibli. Es que ya está Ghibli, ¿para qué quieres ser otro Ghibli? Cuando sí puedes empezar a hacer cosas, ¿no? Claro. Ahí a lo mejor fantásticas, pero buscarle ahí tu ondita, no sé. Por eso Spider-Verse creo que rompió bien como un paradigma animación, Uh-huh. cómic y luego lo que empezaron a hacer, porque están como arriesgándose. Sé que en algún punto este recurso se va a agotar, pero el Claro. hecho de que se arriesguen a mezclar o hacer como crossovers de cosas ayuda, que podría funcionar muy bien en México. Imagínate hacer una serie que parezca mural todo el tiempo, estaría súper chido, o que parezcan ollitas de barro pintadas, incluso los personajes como estas imperfecciones y el rímel así como mal pintadito y como todos estos brumos que están por el barro horneado. Entonces ya te empieza a dar una riqueza más grande y ya no dices, es que quiero que se vea como tal cosa, sino decir, sí, a lo mejor. Y creo que eso es algo de lo que más quiero empujar, es que los artistas identifiquen sus referencias, porque todos tenemos Uh-huh.
cientos de gigas de Pinterest y luego cuando vamos a empezar un proyecto bajamos Pinterest y la ventaja de Pinterest es que te pone un montón de cosas afín y luego dices, voy a bajar esta imagen. ¿Por qué la bajaste? No sé, pero se ve bonita, me puede servir de referencia para algo. Y empiezas a generar así tu disco duro masivo lleno de referencias que al final no sabes ni por qué la bajaste. Cuando puedes decir, ok, sí, mira, aquí tengo todo esto. De este bonche de imágenes, lo que me gusta es el mood, me gusta cómo se siente. De este bonche de imágenes, lo que me gusta es la forma. De esta imágenes, lo que me gusta es el color. Aquí me gusta la cinematografía. Entonces ya empiezas a entender qué te gusta de cada imagen y empiezas a hacer una identidad visual propia, porque a ti como persona te gustó eso, pero a otra persona no le llamó lo mismo. A lo mejor de esa imagen a otra persona le gustó el color, pero a ti dices tú, no, es que para mí este no es un referente color, es un referente visual. Y creo que es ahí es donde empiezan las producciones en México a perderse, porque esta línea de dirección de arte empieza a no ser tan estructurada o más bien no tenemos como este tiempo de digerirlo. Lo consumimos, pero hablaba en alguna charla Tonko House que el arte funciona de tres maneras. Uno es consumirlo, otro es apreciarlo y otro es producirlo. Entonces necesitamos hacerlo. Por eso ellos tienen como un café, dentro del café tienen como una salita de cine y arriba tienen el estudio. Entonces tienen como este cíclico donde dices el artista llega, pide su café, está consumiendo. Luego tenemos sesiones en cine, las revisamos, analizamos, estamos comprendiendo. Luego te vas, chambeas y ¿qué estás haciendo? Produciendo. Te cansaste de producir, vuelves a hacer lo mismo. Vas y consumes porque no puedes analizar si no consumiste. Entonces consumes, luego que consumes lo digieres, luego que lo digieres lo procesas. Y es así como funciona, incluso en la naturaleza. Funciona como este ciclo del agua y todo. Entonces el arte también debería de funcionar de esa manera y creo que solo así vamos a poder entender cuál es realmente una, no fórmula, pero una manera correcta de hacer las cosas para contar bien la historia. Claro, yo regreso muchísimo a una idea de profesionalización. No es lo mismo ver que analizar y eso es bien diferente de producir. Sí. Entonces me gusta mucho esa triada como la has puesto. Y esta cuestión de profesionalización, yo regreso a algo que mis hermanos y yo tenemos siempre presente, que es, estamos resolviendo un problema. Tenemos que tener claro qué problema estamos resolviendo. Estás resolviendo un problema narrativo. Ok, ¿cómo funciona? Y retomo ahí algo que mencionaste hace rato. ¿Cómo funciona el color para resolver ese problema narrativo? ¿Es el color más bonito? Es irrelevante. ¿Es el color que mejor soluciona el problema? Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, hay que seguir buscando. Pero sí, estamos resolviendo hay problemas. Bien chido que también... La verdad no recuerdo dónde lo escuché, pero no existen paletas de colores malas, solo paletas de colores incorrectas. Porque a lo mejor yo quiero hacer una paleta de color súper desagradable, porque el hecho es que la gente se sienta incómodo. No es bonita, no es estética, pero cumple su propósito. Entonces, no es que haya una paleta de color mala. Y entonces, para mí, el manejo de formas, incluso el manejo de color, la decisión del estilo, no es que haya buena, incorrecta ni mala, sino solo la que funciona para dar. Entonces, te digo, eso también dije, bueno, sí es cierto, o sea, puede que a mí no me guste porque a lo mejor yo ahorita estoy en un mood feliz y veo una imagen con unos colores grotescos, me generó una repulsión, pero era la intención de la imagen, generarme repulsión. ¿Lo logró? Sí, lo hizo correctamente. Fue narrativo, pero no fue estético. Que sí busquemos un equilibrio porque obviamente... Ahí hay que saber cómo manejarlo, está bien, pero sí, eso creo que es muy importante. 100%. Que mencionas. Yo siempre regreso a esta película de Gaspar Noé, Irreversible, que también le apodo Insoportable, que a mí me parece una película, una muy buena película, está muy, muy bien hecha. Sí. No me puedes pagar suficiente dinero para volverla a ver jamás, jamás. Pero ese es el punto de la película. Para eso se hizo. Para hacernos sentir mal, ¿no? Mal, sí. Y lo logró súper bien. Usa muy bien sus recursos técnicos para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver? ¿Cuál es el objetivo narrativo que tenemos? ¿Y cómo usamos nuestros recursos técnicos y nuestra creatividad para llegar ahí? Creo que tiene todo el sentido del mundo. Tiene muchísimo, muchísimo sentido todo lo que nos has explicado y este recorrido creo que cuaja súper bien. Y quizá un poquito para ir cerrando esta conversación,
que otra vez es un privilegio poder tener estas conversaciones porque siento que podríamos hablar por horas, Sí, pero, ¿no? pero en algún momento tenemos que cerrar. Qué cerrar. Yo te preguntaría, ¿quién ves allá afuera, en particular en México, que tú sientas que está haciendo un buen trabajo de solución de problemas a nivel de arte, a nivel de historia, a nivel... ¿Quién tiene tu atención ahora mismo? Híjole, fíjate que más que pensar en hacia adelante, Ajá, justo ahorita estoy consumiendo muchísima leyenda michoacana. ok. Y se me hace un referente que dices tú, esto se quedó en biblioteca perdido, no sé por qué. Y creo que tiene que ver un reflejo con muchos artistas. Hay muchísimos artistas más buenos que yo, pero no tienen a lo mejor la exponencia o no tienen esta visibilidad que yo tengo, pues porque no llegó a tener su momento tal vez. Entonces estoy seguro que hay muchísimo contenido en librerías locales y cosas así de referentes mexicanos que pueden ser grandísimas historias. Y te digo, yo cosas que he estado leyendo, digo, esto es impresionante. Ujú. No le pide nada a cualquier otro lado, pero pues sí, hablas de lo mismo, ¿no? Hablas de decir que todos sabemos que para México es muy importante un Jorge Gutiérrez, hablas que es muy importante un Guillermo del Toro, pero también porque es muy, muy fiel. Y yo recuerdo que cuando estaba estudiando en alguna plática, Jorge dijo que él era muy fiel como a lo mexicano y todavía, si te fijas, es como... Entonces, que cuando quiso entrar a estudiar era como le pedían cosas muy académicas y él dijo, es que yo no soy eso. Ujú. Entonces, eso también me quedó mucho marcado en esa plática que dio, porque él decía que él quería llegar por sus propios méritos y eso es como bien, bien importante, que no te traiciones y decir, ah, sí voy a llegar a Hollywood, pero lo hice vendiéndome o haciendo lo que ellos hacen, no lo que yo hago. Entonces, ellos son referentes. Eh, con Calavera también es como decir, ah, está súper chido como lo que están haciendo con Rey. Mighty para mí es un gran referente en que quiere hacer las cosas diferentes, por eso creo que estoy ahí, Ujú. porque siento que es un buen puente para expandir la palabra de México animado. Ujú. eh, y en general, muchísimos artistas, sobre todo en ilustración, Ujú. cada vez veo que hay gente que ilustra y que es como fiel a sus raíces, es fiel a lo que quiere. Veo muchos ilustradores que hacen cosas más de culturas, como más purépecha, muchísimo más, más como esta explosión hacia algún México más tradicional. Y hay muchísimos que en ilustración pueden funcionar. Desgraciadamente en animación, te digo, sí es como algo de absorber. Y lo que funcionó en Coco también es que vinieron a México a estudiar Claro, claro. infinidad, ¿no? Incluso aquí en Michoacán se En quedaron en Michoacán en casa de gente, particular, sí. se quedaban en casa de gente, pero a vivir la Ujú. experiencia, no es como decir, ay, quiero comer staff, tráeme algo, sino que ahí iban y la señora de la casa luego estaba haciendo las tortillas a mano o vivían como todo y les dio como esta cultura. Entonces, eh, queramos o no, y es una lección que Pixar pudo analizar mejor Ujú. nuestra cultura que nosotros mismos en ese sentido. Y te digo, como referentes, realmente no creo que tenga muchos porque cada quien también me gusta que está siendo individualista, metiendo un poquito de su ondita, Ujú. pero sí, estos que te menciono, en particular, creo que van por buen camino. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y rapidísimo, y me queda claro que es otra conversación que podríamos tener, pero me gustaría tocar rápido el tema de la música, que es importante para ti, que nos decías hace rato, ¿no? Expande otras maneras de ver, otras sensibilidades que después se retroalimentan. Eh, cuéntame un poquito, ¿qué música escuchas? ¿Qué música haces? ¿Qué es lo que a ti te interesa ahí? Bien variado, pero tengo como dos caminos. Uno es que cuando estoy produciendo, consumo música que me haga sentir lo que estoy produciendo en ese momento. Ujú. Si voy a hacer una escena de acción, consumo algo que me haga sentir esa tensión y si el personaje está enojado, pongo algo pesado que me haga sentir enojado.
Entonces, cuando estoy produciendo, me gusta como tener esa variación de sentirme dentro de lo que estoy produciendo para que sea un poquito más fiel. Y ya como personal, consumo demasiado funk y como toda esta onda movida, pero es como un espectro bien raro porque me gusta el funk y su derivante es el R&B, entonces el R&B es como más tranquilo, pero luego tienes como esta ondita como más abierta, pero lo consumo tanto porque es lo que te decía, la música son ondas, es vibración, entonces la forma en que tú construyes o se están como juntando la línea de bajo, la línea de batería, la línea de todo, está haciendo no es plano, está haciendo como un vaivén ahí de elementos, pero también consumo muchísima música local o cosas que están haciendo. En Monterrey, por ejemplo, hay mucha ondita que está funcionando incluso con toques mexicanos, pero luego también tienen como funk, consumo también pues boleros, entonces ya te da como toda otra onda un poquito más de antaño, pero también tiene una estructura ahí muy muy grande y no es que odie la banda, pero el problema con la banda es que no tiene estos matices de los que te hablo, o sea, si hablamos en imagen no tienen una composición, sino es como lineal y todos siguen a todos sobre la misma línea y todas las canciones suenan igual. Entonces el problema no es que la odie, sino el problema es que para mí no tienen como estos acentos. Y creo que volvemos a lo mismo, no es buena ni mala, sino el contexto. O sea, tú vas a un antro y en un antro no voy a escuchar boleros. Claro. Entonces vas a escuchar lo que te den en ese momento. Pero sí, trato como de ampliarlo. También escucho, te digo, mucha música que es local. Creo que como dijiste al principio, están creciendo exponencialmente buscando cierta identidad. Y sí, digo, ya perso, pues más funk, R&B y ese tipo de cosas. Más rock también medio indie y europeo. Va. Buenísimo. Está increíble. Arti, disfruté muchísimo esta conversación, estuvo buenísimo. Si puedes, quizás solo recuérdale, o más bien digámosle a la banda, cómo te pueden encontrar en redes sociales, cómo pueden ver tu trabajo. Sí, pues estoy como Arti Rock en Instagram, en Facebook Arti Rodríguez, generalmente son los que más uso. Apenas quiero aventurarme al mundo del Twitter, que ha sido un relajo para mí, no sé por qué. Es como que lo veo y me estresa ver demasiado. Ajá. Pero en todos lados estoy como Arti Rock o Arti Rodríguez. Súper, buenísimo. Arti, muchas gracias por tu tiempo. Muy buena conversación. Y sí, buenísimo. Pues seguiremos platicando. Muchas gracias. Sí, no, cuando quieran. Ahí estamos para cotorrear un ratillo. ¿Qué les pareció estas ideas que Arti compartió con nosotros? Creo que por ahí hay varios conceptos bien interesantes, varias ideas que vale la pena recalcar. Nos encantaría escuchar qué opinan ustedes acerca de esta noción de una construcción, de una identidad mexicana. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se compara con otras? Déjenos sus comentarios. Sería, creo, muy enriquecedor para todos nosotros como comunidad compartirlos. Recuerden, por supuesto, seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como GoGoCatrina. Tenemos muchísimo contenido acerca de cómics, animación, cine, videojuegos. Y, por supuesto, suscríbanse para recibir una alerta cuando salga el próximo episodio del Cotorreo Creativo. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.